Nada. En esta clase lo que vamos a hacer es, bueno, recapitular un poco lo que vimos en la anterior, cómo se forman estos óxidos según las distintas valencias de los elementos, y vamos a asignarles un nombre, que bueno, en química se le llama la nomenclatura. Que van a ver que al principio por ahí es medio un lío, pero después se van a acostumbrar. Hay distintos tipos de nomenclaturas para un mismo compuesto. Y en el laboratorio van a ver que no es que siempre se sigue una nomenclatura en específico. Por ejemplo, con el tema de los óxidos tenemos tres nomenclaturas principales: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura sistemática y la nomenclatura de stock. Es importante que se aprendan las tres, porque después en qué sé yo, el óxido de calcio, al óxido de cobre, por ejemplo, se le se suele referir a él con la nomenclatura tradicional. Pero, no sé, con los óxidos de carbono, generalmente se usa la nomenclatura sistemática. Así que es por eso que tienen que tener como un manejo de las tres nomenclaturas para no estar tan perdidos después en un laboratorio. Si quieren antes, vamos al Paint y nada, vamos a dar un poco, un leve repaso de lo que habíamos hecho la otra clase. Habíamos dicho que, bueno, separábamos en el grosso modo de todos los elementos químicos, los separábamos como en dos principales: en metales y en no metales. Y cuando mezclábamos cualquiera de esos, ya sea metales o no metales, con oxígeno, se formaban los óxidos. La diferencia es que, bueno, un metal, vamos a hacer más un metal con oxígeno va a formar un óxido básico, mientras que un no metal con oxígeno va a formar un óxido ácido. Nada, vamos a ponerle, para ser más rápido, AB, óxido ácido, óxido básico y óxido ácido. Bien. Eh, en la dinámica es medio lo mismo. Siguen las mismas reglas, la manera de formarlos es muy similar. Por ejemplo, trabajemos con un par de óxidos básicos. No sé, si nosotros tenemos metales cualquiera, como puede ser, no sé, calcio, puede ser, no sé, potasio, puede ser cualquier metal que se les ocurra, hierro, entre otros que, bueno, la tabla periódica lo que más tiene es metales: cobre, eh, pero también puede ir estaño, mercurio, plomo, lo que sea, cobre. Pero vamos a trabajar con estos cuatro mientras tanto. Para formar un óxido, nosotros sabemos que tenemos que mezclar el metal y oxígeno. Eh, Ahora, ¿de qué manera los vamos a mezclar? Bueno, todo va a depender de la valencia que tenga el elemento. ¿Qué es la valencia? Bueno, es la carga eléctrica que va a tener dentro de la molécula. Es un concepto un poco complejo que lo van a ir entendiendo a lo largo de la carrera, pero por ahora es buscar el calcio. ¿Qué valencia tendrá? Bueno, va a depender va a ser simplemente ir a buscarlo a la tabla periódica y encontrar que el calcio tiene una valencia de 2. Y así con todos. Hacemos con el potasio, hacemos con el hierro. Algunos tienen una valencia solo, algunos tienen dos valencias. Por ejemplo, el hierro tiene dos valencias. Ahí vemos bien qué significa que tenga dos valencias. Y el estaño también tiene dos valencias, que es 2 y 4. Bien. Todo esto porque nosotros estamos intentando formar óxidos de los distintos elementos. Ponle que la tarea sea, bien, te doy estos cuatro metales y vos tenés que formarme óxidos de esos cuatro metales. ¿Cómo lo haces? Bueno, primer paso importante es identificar los metales y buscar en la tabla periódica las distintas valencias que tienen, que al principio se las van a dar. Después vamos a ir viendo bien cómo buscar en la tabla periódica todo lo que hay. Pero lo importante es que las valencias son estas. Y después simplemente agarrar y poner ese elemento, el que sea, en este caso es calcio, y al lado oxígeno. Bueno,
En principio son estos dos elementos que tienen el óxido, ¿no? En este caso sería un óxido de calcio, porque esto es calcio. Bien, y ahí identificamos las valencias de los dos elementos. Algunos van a tener valencias positivas, como todos los metales, y otros van a tener una valencia negativa, como es el caso del oxígeno. Bien, en este caso, por ejemplo, tenemos el calcio, que tiene una valencia de +2, y el oxígeno, que tiene una valencia de -2. Bien, algo que había mencionado la vez anterior es que siempre para formar un elemento, nosotros vamos a necesitar de una parte positiva y de una parte negativa. Así, al sumar todas las valencias del elemento multiplicado por los átomos, que ahí vemos bien cómo es, nos da una carga total igual a 0. Ahí lo vamos a hacer, igual tranqui. En principio ya buscamos las valencias, o bueno, ya nos las dieron. Para ver cómo formar el óxido, ponemos la valencia simplemente acá arriba. Entonces la de calcio, pum, ponemos un +2 acá. Y de oxígeno exactamente igual. Nada más que en lugar de ser +2, ponemos un -2. Bien. Ahora, este +2 que está acá arriba, que es la carga que va a tener, que es la valencia del calcio, va a viajar en diagonal hasta acá abajo. Y acá abajo va a aparecer un 2. Y este -2 que está acá arriba va a viajar en diagonal hasta acá abajo. Pero en lugar de ser negativo, va a ser siempre positivo. Bien. Y nos queda así. Esto pasado a limpio es calcio 2, oxígeno 2. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que por cada molécula de este calcio 2, oxígeno 2, vamos a tener 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de calcio. Nada, si alguien no entiende algo hasta ahora, obvio, dígalo, no tengan timidez. Eh, Ahora, ¿cuál es el tema? Que si nosotros tenemos una molécula, acá, que decimos que por cada molécula tenemos 2 átomos de calcio y 2 átomos de oxígeno, es lo mismo decir que por cada una molécula tenemos un átomo de oxígeno y un átomo de calcio. Es como que dividimos todo por un mismo número. Y acá en lugar de haber 2, 2, es decir, a 2 calcios hay 2 oxígenos, decimos cada un calcio y un oxígeno. Es como, nada, más fácil, digámosle. Eso es simplificar. Bien, entonces ahí pudimos formar el óxido de calcio, que va a ser este de acá. Y la misma lógica vamos a hacer con todos. Entonces, si nosotros tenemos, qué sé yo, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, potasio, va a ser tan simple como la misma lógica. Ponemos primero el potasio y después el oxígeno. Bien, ya nos dieron las valencias de todos los elementos. Sabemos que la valencia del potasio va a ser 1 y sabemos que la valencia del oxígeno va a ser -2. Y los ponemos acá arriba. Acá arriba ponemos un 1 o un +1 o más simplemente. Y acá abajo, digamos acá arriba del oxígeno, vamos a poner un -2, porque es la valencia del oxígeno. Bien. Y ahí también, la misma lógica, viaja en diagonal. El 1 que está acá arriba en forma positiva va a viajar hasta acá abajo en forma de 1. Y el -2 que está acá abajo va a viajar en diagonal hasta acá abajo. Y va a formar un potasio 2, oxígeno 1. Decir oxígeno 1 o decir oxígeno es lo mismo. Este 1 de acá, como que si no está, se entiende de qué se trata. Entonces tranquilamente lo podemos no poner. Y formamos el óxido de potasio. Muy bien. Me quedó feito el oxígeno. Pero bueno, la cuestión es que en esta molécula de óxido de potasio, lo que nosotros tenemos es que por cada una molécula de óxido de potasio vamos a tener 2 átomos de potasio y un átomo de oxígeno.
El número de acá abajo nos indica la cantidad de átomos, el número de acá arriba nos indica la carga. Nosotros habíamos visto hoy que para formar las distintas moléculas tienen una parte positiva y una parte negativa. Y habíamos dicho medio rápido que la suma de todo, de las cargas multiplicado por el número de átomos, nos da cero. Bien, ¿qué significa eso en la práctica? Significa que siempre la cantidad de átomos, de potasio en este caso, multiplicado por su carga, tiene que ser igual a la cantidad de átomos de oxígeno multiplicado por su carga. ¿Para qué? Para que al sumarlo nos dé cero. Y en este caso es así, y siempre va a ser así. Tenemos dos potasios por uno, que es la carga, nos da 2. Entonces, de este lado vamos a tener como 2 positivos. Y de este lado, 1 menos 2. Y ahí recuerden la regla de signos. Positivo con negativo es negativo. Y ahí tenemos esta suma. 2 menos 2 es igual a 0. Entonces, efectivamente se cumple que la carga del compuesto es igual a 0. Así que 10 puntos. Bueno, y así un poco con todos. No tiene una mayor lógica que eso. ¿Cuál es el punto? Que fíjense que hasta ahora, como que no necesitamos una nomenclatura especial porque, qué sé yo, para el calcio tenemos solamente una valencia, que es +2. Entonces, si nosotros decimos óxido de calcio, ya se entiende, no necesitamos inventar nada. Se entiende que el óxido de calcio es eh, CaO. Eso es óxido de calcio acá y en la China. Lo mismo con el potasio, nos pasa lo mismo. Óxido de potasio hay uno solo porque el potasio solo tiene una valencia. Ahora, si estamos con otros elementos, como puede ser el hierro tiene dos valencias. Entonces, va a haber dos compuestos de óxidos de hierros, ¿no? Uno va a ser con la valencia +2 y el otro va a ser con la valencia +4. Perdón, +3. Y bueno, la forma de, digamos, la manera de formarlo va a ser igual la misma, no va a tener una lógica muy distinta. Vemos cuál es la valencia del hierro, vamos a tener dos valencias, el +2 y el +3. Bien, primero vamos a hacerlo con el +2. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, igual que siempre. El +2 lo ponemos acá arriba, porque es la valencia del hierro. El -2 lo ponemos acá abajo, acá arriba, porque es la valencia del oxígeno. Y de vuelta, como pasa con el calcio, este -2 viaja para acá abajo, y este +2 viaja para acá arriba. Y tenemos ahí. Ahora lo mismo, por cada molécula de óxido de hierro, tenemos 2 de hierro y 2 de oxígeno. Entonces hay una forma de simplificarlo, que es simplemente dividiéndolo por 2. De esa forma llegamos a este óxido de hierro, que tiene, nada, valencia 2. Ahora, también podemos hacer lo mismo con la otra valencia del hierro, que es el +3. Tenemos hierro +3 con el oxígeno, que es -2. Ahí el -2 va a viajar en diagonal hasta acá abajo, y el +3 va a viajar en diagonal hasta acá abajo. Y vamos a tener este compuesto, que es hierro 2, oxígeno 3. Bien, en el hierro 2, oxígeno 3, no... Antes de continuar, ¿se ve bien ahí, no? En la pantalla. ¿O se ve medio raro? Ah, de bueno, perfecto. En el hierro 2, oxígeno 3, fíjense que no va a haber necesidad de simplificarlo, porque no lo vamos a poder dividir por ningún número para que nos dé entero. Y nos queda así, simplemente el hierro 2, oxígeno 3. Me gusta que los oxígenos siempre me quedan diferentes. Cuestión. Eh, los dos son óxidos de hierro, efectivamente. Tenemos pero, hierro, un hierro y oxígeno, un oxígeno. Y tenemos P2 o 3, que en este caso tendremos
2 de hierro y 3 de oxígeno. Lo mismo va a pasar con el estaño. Tenemos, nada, tantos compuestos, óxidos de ese compuesto como valencias tenga. Entonces, si tenemos 2 valencias, vamos a tener 2 óxidos. Y si tenemos una valencia, vamos a tener un óxido. Y si tenemos 3 valencias, vamos a tener 3 óxidos. Bien, ¿cómo los identificamos estos dos entre sí? Si este es óxido de hierro, sí es un óxido de hierro, porque tiene oxígeno y tiene hierro, y este también es un óxido de hierro, porque tiene oxígeno y tiene hierro. Bueno, para eso es que vienen las nomenclaturas, ¿no? La nomenclatura es la forma de llamar a los compuestos químicos. Y va a haber muchas formas, algunas ultra intuitivas, algunas no tan intuitivas, que, nada, está presentado acá en la pantalla. Este, nada, la nomenclatura tradicional es un poco la que hay que dar una vuelta de rosca, que ahí la vamos a ver bien con los distintos casos. Las más sencillas vendrán a ser la nomenclatura sistemática, que si ven es simplemente ver la cantidad de óxidos que hay y de oxígenos que hay y la cantidad del elemento que hay y ponerles los distintos prefijos. Y después la nomenclatura de stock, que es simplemente nombrarlo el óxido y ponerle el número de valencia del elemento. Vamos a trabajar primero con estas dos y al final vamos a explicar un poco la nomenclatura tradicional. Fíjense que si tenemos, por ejemplo, un calcio, porque es calcio 1, oxígeno 1, nada, vamos a hacerlo acá, en el Paint, que es más visual. O acá con el hierro. Tenemos un hierro y un oxígeno. Bien, ¿cómo hacemos? Bueno, le asignamos esto en la sistemática. Bueno, lo que estamos haciendo de vuelta es nombrar los óxidos para que no haya confusión. Nombrarlo de una forma como más definitoria que simplemente decir óxido de tanto. Sistemática. Bueno, acá lo primero que se nombra es el óxido. ¿Puedo escribir ahí? Bien. Lo primero que nombramos es el óxido. Y lo nombramos con un prefijo griego, son eso de mono, di, tri, tetra, penta, esos prefijos que, bueno, uno va conociendo. Y nos fijamos la cantidad de oxígenos que tiene. Tenemos un oxígeno. Cuando tenemos uno solo, se le dice mono. Vamos a poner acá. 1 es igual a mono, 2 es igual a di, 3 es igual a tri, y así. 4 es igual a tetra, 5 es igual a penta. Y bueno, sigue. Bueno, en este caso, como nosotros tenemos un solo oxígeno, decimos que tenemos un monóxido. Entonces, esto se llama monóxido de y lo que sea que haya. En este caso tenemos hierro. Entonces, monóxido de hierro. ¿Listo? Así de simple, entre comillas. Ahora, en este caso acá abajo, que tenemos 2 hierros y 3 oxígenos, la misma lógica, en la nomenclatura sistemática, lo llamamos trióxido, porque tenemos 3 y empezamos siempre con el oxígeno. Entonces, trióxido de, hay 2 hierros, así que ahora lo vamos a llamar dihierro. Y fíjense una cosa, que cuando al oxígeno siempre le tenemos que aplicar el prefijo. Si tenemos uno, le decimos mono; si tenemos dos, di, tri, tetra, penta, lo que sea. Ahora, con el elemento central, es decir, con el metal o con el no metal, en el caso de estar con óxidos ácidos, al oxígeno le aplicamos el prefijo, pero al metal o al no metal, en caso de que tengamos uno solo, no es necesario. No decimos
monóxido de monohierro, porque si no le ponemos el prefijo se entiende que tenemos un solo hierro. Decimos monóxido de hierro. Ahora, si tenemos más hierro, sí, decimos trióxido de dihierro, o lo que sea. Uno muy conocido es el dióxido de carbono. No decimos dióxido de monocarbono, decimos dióxido de carbono. Y es tan simple como, bueno, uh, o sea que, ah, bueno, el monóxido de carbono es tan simple como, pensemos, monóxido, tenemos un solo óxido, un solo oxígeno, de carbono, bueno, tenemos un solo carbono. Así de simple. Bien, no es compleja esta nomenclatura, fíjense que es dentro de todo sencilla e intuitiva. Después, lo mismo si trabajamos con, no sé, a ver, vamos a buscar más óxidos de acá. En, no sé, este de acá, por ejemplo. Tenemos un solo oxígeno, entonces es monóxido, y tenemos dos potasios, entonces de dipotasio, o dipotásico, de alguna forma orientado con el prefijo. Lo mismo con la plata, monóxido de diplata, lo mismo con el bario, óxido, bueno, de bario, en este caso, nada, ahí vamos a ver bien por qué se llaman así óxidos de bario, o lo mismo el, otros que son como más simples. Pero en principio, fíjense que es simplemente ponerle el prefijo del óxido y ponerle el prefijo del elemento central en el caso que tengan más de uno. Bien, ahora vamos con la nomenclatura de stock. La nomenclatura de stock es también muy sencilla. Es simplemente agarrar y decir, eh, este de acá es un óxido de hierro. Vamos a ponerle acá. Óxido de hierro. Y le ponemos entre paréntesis con números griegos la valencia del átomo central. Entonces, en este caso es óxido de hierro 2. Fácil. La otra es óxido de hierro 3. Y así con todas. Fíjense una cosa, que acá el calcio, por ejemplo, no tiene un número griego. ¿Por qué? Bueno, porque, como habíamos visto hoy, el calcio tiene solo una valencia. Entonces, eh, si tenemos solo una valencia, no hay necesidad de estar nombrando muchos óxidos entre sí, como que ya se entiende que si decimos óxido de calcio, hay uno solo. Ahora, si decimos óxido de hierro, hay varios, hay dos. Entonces tenemos que nombrarlo alguna valencia. Hasta ahora tenemos dos nomenclaturas, ¿no? Tenemos la nomenclatura sistemática, que es con los prefijos griegos, eh, y la nomenclatura de stock, que es justamente con esto de eh, los números griegos para expresar qué valencia tiene el átomo en caso de que tenga más de una valencia. Bien. Y ahora vamos a hasta acá todo bien. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no termine de cerrar? Última, si tienen, no hay problema, ¿no? No sé si en los comentarios de la llamada no entendí lo último. Fiaman, ¿no entendiste qué parte del último tipo, lo de la nomenclatura de stock o, o de la nomenclatura sistemática? No había entendido la nomenclatura sistemática. Ah, bien. Bien, la nomenclatura sistemática habíamos dicho que era justamente con los prefijos griegos. Agarramos cualquier óxido, no sé, vamos a poner varios óxidos. Vamos a poner varios óxidos para que sea más intuitivo. Eh, tru, tru, tru. Vamos a poner, por ejemplo, este óxido de aluminio, este óxido de estaño. Vamos a poner un óxido, no sé, de plomo. Y, no sé, un óxido de sodio.
para hacerlo divertido. Uh, bueno, fíjense que yo lo estoy haciendo medio de memoria, pero al principio requiere práctica para poder formularlos. Eh, Bien, la nomenclatura sistemática es simplemente identificar la cantidad de átomos de oxígeno que tengamos, y ahí le ponemos un prefijo. Acá tenemos 2 átomos de oxígeno, entonces se va a llamar dióxido de y lo que sea que haya. En este caso, dióxido de estaño. Acá, por ejemplo, también identificamos la cantidad de átomos de oxígeno que hay. Hay 3 átomos de oxígeno. Entonces va a tener el prefijo tri. Y también con la palabra óxido. Entonces, trióxido, y identificamos la cantidad de átomos y el otro elemento, la cantidad de átomos de metal. Acá tenemos 2 aluminios, 2 metales, ¿no? Entonces, lo llamamos trióxido de, y ahí le ponemos el prefijo. Si tenemos 2, tiene un prefijo de di. Entonces, trióxido de dialuminio. Es simplemente poner los prefijos y decir óxido, trióxido, dióxido, tetróxido, lo que sea, de y del átomo metálico o del no metálico. Y acá lo mismo, tenemos un solo oxígeno, así de plomo. Acá no, porque tenemos un solo plomo. Y acá en el caso del sodio, tenemos un solo oxígeno, así que se va a llamar monóxido de, y tenemos 2 sodios, así que va a ser monóxido de disodio. Que bueno, la lógica es usar los prefijos griegos, nombrar el óxido, poner la palabra de y del elemento central. En caso de que el elemento central tenga más de una unidad, como es el caso acá, que tenemos 2 o acá 2, ahí se le pone el prefijo y se nombra el elemento. Ahí Fiamma un poco mejor, o Sí, sí, ya entendí, gracias. perfecto. Eh, bueno, bien, cualquier duda que vaya surgiendo, digan o manden. Que bueno, estas son como un poco las dos más intuitivas, la sistemática y las de stock. La de stock también es óxido de lo que sea y ponemos la cantidad, el número de valencia y ya. Y ahora sí vamos a una nomenclatura que es una vueltita rosca, es un poquito más difícil. Ese es la Ya, nomenclatura. hola. ¿Hola? Sí, Hola. Una pregunta. El tema de lo de stock. Viste que indicas con números griegos la cantidad de, depende de hierro, de calcio, todo eso. Si son sí. tres, tres oxígenos, ¿también se le tiene que enumerar? Sí, Es la como de hacer, stock, 3 oxígenos, tener que hacer aparte, ¿no? 3 oxígenos como en este caso. Sí. ¿Cómo lo nombrarías Claro. en la fórmula de stock? En la nomenclatura de stock es simplemente decir eh, óxido de hierro y ahí buscamos la valencia que tiene el hierro en este caso. Acá el hierro está actuando con valencia 3, entonces le ponemos el 3. Y no importa la cantidad de oxígenos que haya o la cantidad de hierro, lo que importa es la valencia del elemento. Ah, es fundamental la valencia de solo del oxígeno. La valencia del hierro, no del Ah, de oxígeno. hierro. Sí. Que sería dos. O... En este caso sería 3, Ah, pensé que porque eran dos. Ah. tipo, uy, me valoro. Ahí. Acá hay un 2 y acá hay un 3, pero esto es la cantidad de elemento. Ah, Que ya entendí. Ahí bien, está. Ya. bueno, Originalmente tiene tres de hierro. claro, exacto, como que la valencia es 3. Como que para formar este óxido, nosotros lo que hacíamos era poner el hierro y el oxígeno, acá poníamos un 3, que es la valencia del hierro, y bueno, acá el -2 del oxígeno. Este 2 viaja en diagonal para acá, y entonces sí, acá hay un 2, pero la valencia del hierro
en este Es, óxido es 3. entendí, porque pues lo de arriba sería electrones de valencia, mientras que lo de abajo es la cantidad de veces, que sería 2 veces el hierro. Exacto, exactamente eso. Acá tenemos 2 hierros, acá tenemos 3 oxígenos, pero la valencia es distinta. Bien, Listo, ahí está. Muchas gracias. bueno, eh, bueno, eso es como, literal, es como que hasta que uno lo ve, le manda como un plus, pero después van a ver que nada, se le va a hacer bastante intuitivo. La que sí demanda como una vuelta de rosca un poco más difícil es la nomenclatura tradicional. Si quieren, vamos a borrar acá si se ve mejor. Y nada, la nomenclatura tradicional se usa mucho. Ustedes pueden decir, si las otras son más fáciles, ¿por qué no se usan las otras? Bueno, podría ser, pero se usa mucho la nomenclatura tradicional, así que hay que darle bola. Que básicamente juega con la cantidad de valencia que tenga el elemento, el hierro en este caso. Por ejemplo, acá tenemos dos valencias, ¿no? Tenemos 2 y 3. El hierro tiene 2 valencias. El estaño también tiene 2 valencias, 2 y 4. De vuelta, tener 2 valencias quiere decir poder formar 2 óxidos diferentes. En este caso, el óxido de hierro 2 y el óxido de hierro 3, con la valencia 2 y con la valencia 3. Bien. Lo que hace la nomenclatura tradicional, que probablemente algo en la secundaria deben haber visto, es que a la valencia más chica le llama oso. Y ahí vemos bien en la práctica cómo es. Y a la valencia más grande le llama ico. Bien. ¿Y cómo es la lógica? Vamos a ponerle la tilde acá, si no mi mamá me mata. A ver. La lógica es, también nombramos el óxido de lo que sea, decimos, no importa la cantidad de oxígenos acá, óxido, y ahí pensamos en el elemento. En este caso tenemos hierro. Tenemos hierro que está actuando con la valencia más chica, que es el más 2, y hierro que está actuando con la valencia más grande, que es el más 3, acá arriba. Entonces, eh, hierro, se usa la palabra ferro, tipo como en lugar de hierroso, porque podría ser óxido hierroso, pero no se usa la palabra hierro, se usa la palabra ferro. Entonces, ferroso. Y el otro es óxido férrico. ¿Cuál es la lógica? Bueno, acá el hierro actúa con la valencia más chica, que es el 2 en este caso. Entonces, le tenemos que llamar óxido, poner el nombre del elemento y que termine en oso. Entonces, óxido ferroso, óxido férrico. Y así. Después, a ver, vamos a sacar otro ejemplo de acá. No sé, se me ocurre alguno relativamente sencillo. Bueno, podemos pensar en el cobre. O podemos pensar en el carbono, ya que habíamos visto hoy. No sé, por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a ponerlo acá, lo vamos a poner. Si nosotros tenemos el carbono puede actuar con distintas valencias. Puede actuar con la valencia más 2 o con la valencia más 4. Y va a formar un óxido ácido porque el carbono es un no metal. Y los no metales con oxígeno forman óxidos ácidos. Bien. Oye, qué complicado que es hacer la C. Y ahí, nada, también buscamos cuál es la valencia del carbono en la tabla periódica, nos la dan, y es 2 o 4. Bien. Es decir, vamos a tener un óxido o un anhidro, porque es un no metal, pero un óxido,
formado con la valencia 2 y un óxido formado con la valencia 4. Bien. Para formar el óxido, lo mismo que hoy. Poníamos la valencia acá arriba, la valencia del carbono es +2 y la valencia del oxígeno es -2. Esta valencia va a viajar en diagonal hasta acá abajo. Acá va a haber un 2, porque el -2 pasa como 2 positivo, y acá va a haber un +2, va a viajar en forma de 2. Y vamos a llegar a esto de acá. Como dijimos hoy, por cada molécula vamos a tener 2 átomos de carbono y 2 átomos de oxígeno. Esto se puede simplificar. Eh, Podemos dividirlo todo por 2 y llegamos a esta situación. Bien. Y después, el otro óxido que podemos formar con carbono es con, el carbono con la valencia 4. Entonces tenemos carbono acá, oxígeno acá, uh, dentro de todo, ahí va, y le ponemos también la valencia que tiene el carbono, acá es un 4, y la valencia que tiene el oxígeno, que el oxígeno siempre va a tener valencia -2. Algunas excepciones que después van a ir viendo, pero por ahora siempre va a tener valencia -2. Este más y este -2 va a viajar en diagonal. También vean que tenemos 2 carbonos y 4 oxígenos. Es decir, cuando tenemos los 2 pares, lo vamos a poder dividir por 2. Y vamos a llegar a esta situación, al CO2. Que bueno, son 2 gases muy conocidos. eh, que nada, si lo nombramos con la nomenclatura sistemática, este sería un monóxido de carbono, este sería dióxido de carbono. Si lo nombramos con la nomenclatura de Stock, es óxido de carbono y pensamos en la valencia en la que actúa. Este sería óxido de carbono, actúa con la valencia 2, así que óxido de carbono 2. Y este sería óxido de carbono, actúa con la valencia 4, bien, óxido de carbono 4. Bien, ahí dentro de todo va. Ahora, en la nomenclatura tradicional, nosotros tenemos que pensar, tiene 2 valencias, entonces, si actúa con la valencia más grande, va a ser óxido el elemento y termina en ico. Y si actúa con la valencia más chica, va a ser óxido el elemento y termina en oso. Entonces, ¿se les ocurre cómo se puede llamar este óxido? Por ejemplo, el óxido de carbono 2. Puede ser dióxido de carbono. Este de acá arriba, claro, el de acá abajo sí es dióxido de carbono, pero en la nomenclatura sí. Ahora, si vemos con esta nomenclatura tradicional, eh, la idea es que pongamos tipo óxido el elemento y que termine en oso o en ico. Así que, nada, tenemos que identificar con qué valencia está actuando. En este caso está actuando con la valencia más chica. Así que va a ser óxido carbonoso. Es bastante confuso al principio, pero le van a agarrar la mano después con práctica. Pero lo ven, les genera muchas dudas. Igual es tipo, muy entendible que genere dudas porque al principio genera muchas dudas. Así que paciencia. Este de acá, por ejemplo, CO2, que es el dióxido de carbono, como decía hoy, justo levantó la mano. Sí, Pilar, ¿levantaste la mano para decir algo o fue sin querer? Pilar, a ver. Está bien, puede pasar. De una. Bueno, acá estamos viendo cómo nombrar este elemento con la nomenclatura. eh, 14%. Estamos viendo cómo nombrar este elemento con la nomenclatura tradicional. Entonces, tenemos el monóxido de carbono, si lo nombramos con la nomenclatura tradicional, bien. Identificamos con qué valencia está actuando. Acá está actuando con la valencia +2, es la más chica. Si es la más chica, va a terminar en oso. Entonces es óxido carbonoso. Bien.
Acá está actuando con la valencia +4. La valencia +4 es la más grande de las dos. Entonces está actuando con la valencia más grande, tiene que terminar en ico. Entonces es óxido, ¿se les ocurre cómo? Carbónico. Exacto, perfecto. Óxido carbónico. Bien. Y bueno, y esa lógica se aplica infinidad de veces. Eh, lo que tienen que recordar es, por ejemplo, el hierro no era hierroso, sino que era ferroso. Bueno, esos inicios como que los van a ir recordando con la práctica. Pero tranqui, tipo, puede pasar. Que se confundan, no hay problema. Si, por ejemplo, nosotros tenemos cobre, el cobre tiene dos valencias, 1 y 2. Y que también después de tanto usar las valencias, al principio se las dan, no las van a tener que recordar, pero involuntariamente las van a recordar a todas las valencias que usan porque son siempre las mismas. También, si queremos formar los dos óxidos con el cobre, vamos a poder formar el cobre. Vamos a tener que poner el cobre con oxígeno, pum, y ahí le valencia 1 y en +1. El oxígeno tiene valencia -2 y en -2. Y ahí viaja en diagonal para acá abajo y viaja en diagonal de acá arriba para acá abajo. Entonces, acá va a haber un 2, porque el -2 va a viajar en diagonal, y el 1 va a viajar en diagonal. Pero como hay un 1, no es necesario ponerlo. Bien, lo mismo hacemos con el cobre con valencia 2. Tenemos un 2 acá arriba y un -2 acá. Va a viajar en diagonal hasta acá abajo. El -2 que está acá va a viajar en diagonal hasta acá abajo. Habíamos dicho que, bueno, como los dos son pares, los dos se pueden simplificar. Entonces, en lugar de poner cobre 2, oxígeno 2, ponemos simplemente cobre oxígeno, porque lo simplificamos por 2, ¿no? Eh, nada, la lógica también es pensar en con qué nomenclatura lo van a nombrar. Si lo van a nombrar con la nomenclatura sistemática, que es usando los prefijos griegos, bien, identifican la cantidad de oxígeno que tienen, acá tienen un oxígeno, entonces sería monóxido de cobre. Fácil. Acá también tenemos un oxígeno, pero tenemos dos cobres, así que sería monóxido de hierro. Bien. Esa es la nomenclatura sistemática. Si usamos la nomenclatura de stock, fíjense, está la sistemática, monóxido de lo que sea. Si usamos la de stock, va a ser óxido de lo que sea, en este caso sería cobre, y le ponemos el paréntesis con la valencia que tiene. Bien. +2, +1, la que sea que va a usar. En el caso del cobre, tenemos acá óxido de cobre, acá actúa con la valencia 1, así que va a ser óxido de cobre 1. En este caso va a ser óxido de cobre, acá actúa con la valencia 2, así que va a ser óxido de cobre 2. Bien. Ahora, si llegamos a la nomenclatura tradicional, que es la que hay que darle como una vueltita de rosca, van a ver que, nada, tenemos que identificar cuál es la más grande o cuál es la más chica. Acá tenemos dos valencias, 1 y 2, y vamos a tener estos dos óxidos. Bien. La más chica es el 1, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este compuesto de acá, cobre 2 oxígeno, este óxido de cobre 1 óxido, sabemos que tiene que terminar en oso, así que ¿cómo se puede llamar? Óxido cobrazo. Bien, podría ser, sería lo más normal decir óxido cobroso, pero resulta que voy a enchufar la matriz. Resulta que no se le dice cobroso, como uno pensaría, sino que se le dice cuproso. Pero bien, es la lógica. Van a ver que muchas veces la lógica como que no se aplica al 100%. Pero bien, y si actuamos con la valencia, con la otra valencia, en lugar de ser
óxido cuproso tiene que ser con la valencia más grande. ¿Cómo, cómo sería? Hola, perdón, una pregunta. ¿Qué sería una valencia? Bien, la valencia es la carga eléctrica que tiene el compuesto. Al principio, después lo van a ver en la carrera, pero al principio simplemente lo van a encontrar en la tabla periódica y es un número, que es este que acá arriba, la carga eléctrica que tiene el elemento en el compuesto, y que se lo van a dar o lo van a encontrar en la tabla periódica. Con esa valencia se construyen los distintos compuestos. En este caso, este óxido de cobre, para construirlo decíamos esto, como que podemos construir dos óxidos de cobre, según la valencia, según este número de acá, que lo sacamos de la tabla periódica. Eh, ¿Y qué es una eso, carga eléctrica? bien, carga eléctrica es básicamente un compuesto químico, va a estar formado por una parte positiva y una parte negativa. Que es esto, ¿no? Porque todo el compuesto tiene que tener una carga total igual a cero. Es decir, los átomos entre sí se unen, entre otras razones, bueno, tienen carga negativa, bueno, y ese es un pequeño porcentaje de las uniones entre los átomos, se explica por eso. En principio, es básicamente la valencia, la forma de poner, de unir a los átomos entre sí para formar moléculas. Me cuesta decirte sin introducir como nuevos conceptos que generen más dudas, pero, pero bueno, como que eso de que es una carga eléctrica, que es una valencia, como que se va a ver mucho en la carrera después, pero en principio, bueno, es un número que obtienen de la tabla periódica con el que necesitan para formar los distintos compuestos. Y por cada uno de esos números van a formar un óxido distinto. Y la carga eléctrica acá que decimos que tiene que dar cero, son esto de que nosotros sumábamos 2 por 1 y se lo sumábamos a 2 por menos 1, y todo eso nos tenía que dar cero la suma de esos dos valores. ¿Ahí ayudó un poco o enrosqué más? Pero bueno, en principio sí, estos conceptos como que generan dudas. Eh, pero bueno, en grosso modo es eso. Después a lo largo de la carrera van a tener materias enteras que van a ver cada uno de los temas. Bien, entonces habíamos dicho que el de arriba era óxido cuproso y el de abajo tenía que terminar en ico. Porque nada, Sería como ácido cuprico o algo así. sí, óxido cúprico. Excelente. Pero bueno, eso es un poco por hoy. Lo dejamos acá. Después les voy a mandar ahí por WhatsApp algunos átomos, algunos compuestos, algunos óxidos para que nombren con las 3 nomenclaturas y que se vayan un poco acostumbrando. Pero también cualquier duda vayan mandando sin problemas. Y paciencia que al principio por ahí es un toque difícil.